Muy bien, el tema del día de hoy, recuerden que los jueves estamos estudiando la serie de estudiar el libro de Colosenses, ¿verdad? Estamos estudiando el Colosenses. Esta vez vamos a ir en orden, verso por verso, tema por tema, que nos vayamos encontrando ahí. Y bueno, recuerden que es un libro que Pablo escribe, una carta que Pablo escribe desde la cárcel, porque el pastor Epafras va a pedir ayuda, porque esta iglesia, más la de Hierápolis y la Odisea, donde trabajaba este pastor, estaban asediadas de muchísimas ideas y herejías que se estaban metiendo a la iglesia, ¿no? En el judaísmo, el ascetismo, el gnosticismo y un montón de filosofías griegas que se metían a la iglesia, y luego ya los cristianos mezclaban esto con aquello, como le hacemos hoy, ¿verdad? Que le ponemos un poquito de esto y un poquito de aquello. Y pues Pablo envía esta carta dando instrucciones y enseñanzas profundas para evitar caer en la herejía. La semana pasada estudiamos que el apóstol ora por lo más importante para la iglesia. ¿Qué es lo más importante para la iglesia? Entender, comprender, tener un entendimiento de las cosas espirituales, porque ahora ya estamos en Cristo, hermanos, porque ahora nuestra vida espiritual ya fue resuelta, porque habitamos en el consumado porque ahora somos herederos juntamente con Cristo. Pero el cristiano, al no entender estas verdades contundentes y profundas, pues nos dejamos, ¿verdad?, contaminar con otras ideas que se nos meten. A eso va dirigida la carta. Hay unas declaraciones, entre 13 y 14 declaraciones contundentes, que nos van a vacunar contra las herejías si las recibimos y las entendemos. Necesitamos entender. Por eso Pablo ora porque entendamos, porque comprendamos, porque tengamos discernimiento espiritual, se nos sea abierta la mirada espiritual y tengamos revelación espiritual. Muy bien, ahora vamos al tema del verso 12 al 14, Colosenses 1, del 12 al 14, y se llama La Gran Mudanza. La gran mudanza. Dice, y den siempre gracias al Padre. ¿Se acuerdan que ahí terminamos la semana pasada, no? Y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos, Él nos capacitó, Él nos puso en condiciones espirituales para poder disfrutar y tomar de la herencia que tenemos ahora como el pueblo de Dios. Dice, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Y aquí empieza el tema del día de hoy. El cual vive en la luz. ¿Dónde vive el pueblo de Dios? En la luz. ¿Dónde vive el resto de la humanidad? En las tinieblas, ¿no? Fuimos mudados. Hubo una mudanza maravillosa y grandiosa por medio de la cruz. Y fuimos trasladados. ¿Se acuerdan la película de Shrek? A un lugar muy, 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 muy lejano de donde andábamos. No es como el que se muda a la otra cuadra. No es como Dana, que se va de aquí a Guanajuato. O sea, no, ¿dónde está Dana? ¿Dónde está Dana? O sea, esta mudanza de la que vamos a hablar es a un reino completamente diferente. Por eso el Señor nos tiene que capacitar y hacernos aptos para este nuevo reino, esta nueva naturaleza, esta nueva vida. Y van a pasar muchísimas cosas para que nosotros podamos hoy habitar en esta nueva naturaleza y en este nuevo reino. Porque el pueblo de Dios que disfruta de la herencia vive en la luz. Vive en la luz. Así es que vamos a tener que ser sacados de ese reino de tinieblas y llevados, ¿verdad?, al reino del amado Hijo de Dios. Entonces dice que el pueblo al que le pertenece la herencia de Cristo, vive en luz. Vive en la luz. No está donde nosotros habíamos estado toda nuestra vida. Vamos a ser trasladados, vamos a ser mudados, vamos a ser llevados a otro lugar muy diferente, ¿no? Y dice, pues Él nos rescató. Entonces vean, va a tener que haber un rescate, hermanos. Va a tener que haber una liberación. Va a tener que haber perdón. Tienen que suceder cosas para que Dios nos pueda trasladar. Nos va a hacer aptos
para poder ir al otro reino y poder habitar en el otro reino. Necesitamos ser transformados. Y dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Quien compró, va a tener que haber un pago, van a tener que pagar un rescate. Compró nuestra libertad y perdonó, porque es un reino de santos, es el reino del pueblo santo de Dios. Así es que no va a haber pecado ahí, así es que va a tener que ser perdonados todos los pecados. Entonces vean cómo para que suceda esta mudanza hay muchas cosas que arreglar, ¿verdad? Pero buena noticia, nada nos tocó hacer a nosotros. Buena noticia. Si nos hubiera tocado algo, a lo mejor todavía anduviéramos en la mudanza. A lo mejor todavía anduviéramos echando en caja. Ay, esto sí me sirve. Ay, sí lo llevo, no vaya siendo que un día lo ocupemos. Así anduviéramos. Pero gracias a Dios fue algo que hizo Dios. Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos trasladó, Él nos limpió y nos perdonó, y Él nos hizo aptos para vivir en el nuevo reino. Él lo hizo todo. Y son cosas que necesitan estar bien instaladas. Son de las cosas que Pablo ora que entendamos, que se nos abra el entendimiento, que las conozcamos, que las comprendamos bien, porque estas nos hacen aptos para disfrutar de la herencia que ya recibimos en Cristo Jesús. Así es que pues el tema del día de hoy, dice en la Reina Valera, este mismo texto, el 13 y el 14, dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Tenemos que ser liberados del reino, del poder, del gobierno, del dominio, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Dice, y tenemos que ser trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto? Para llevarlos a la tierra prometida, ¿hubo qué? Liberarlos, rescatarlos, trasladarlos, ¿no? Hermanos, es lo mismo. Nosotros hubo un éxodo en nuestra vida. Hubo un éxodo, una salida del reino de las tinieblas para llegar al reino que nos había sido entregado, que es el Hijo, es vivir en el Hijo, es el reino de Dios, habitar en el Hijo. Y vamos a tener que ser trasladados, pues va a tener que haber un rescate, va a tener que haber una liberación, va a tener que haber un traslado, ¿verdad? Una de las películas que a mí más me gustan son estas películas medio bélicas de rescate, cuando van los soldados a rescatar a un soldado que se quedó atrás. Bueno, pues crecí en la era de los 80s, cuando yo era adolescente, esas películas eran muy normales, había muchas, ¿no? De grandes estrellas que hoy nadie se acuerda, como Chuck Norris, Sylvester Stallone, que iban a rescatar soldados, ¿no? Que se habían quedado en Vietnam. Y se organizaba, ¿verdad? Todo un rescate. Iban ahí los super soldados, la elite, la fuerza delta. Así se llama otra película. Bueno, y tenían que entrar a pelear, a meterse al territorio del enemigo, a localizar, ¿verdad?, aquellos soldados que no pertenecen ahí. Y tenían que ser rescatados, ¿cierto? Y trasladados, y era lo más difícil. Regularmente en el helicóptero los iban balaceando, iban desangrando, era un rollo, ¿no? Para que llegaran, llega el helicóptero todo amolado ahí, ya cuando llegan tantos ahí, son películas muy padres. Hermanos, tenemos que abrir nuestro entendimiento, todo lo que Dios tuvo que hacer. Todo lo que Dios tuvo que hacer. En este pequeño verso vemos 4 cosas maravillosas que Dios hizo, en la que tú no participas. Es una obra de gracia, del amor de Dios por rescatar a su pueblo y trasladarlo al reino de su Hijo, al reino de la luz, en donde ahora van a poder disfrutar de la herencia del pueblo de Dios. Entonces dice aquí en la Reina Valera,
el cual nos ha liberado de la potestad del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Aquí está el punto número 1, por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí vamos a ver 4 elementos de esta área de la teología. Se llama soteriología y son las doctrinas de la salvación. Hay muchas más. Hoy vamos a ver 4 aquí nomás rapidito, ¿sale? De lo que Dios hizo para salvarnos, ¿no? De obras de Dios para la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Entonces nos vamos a meter a este texto pequeñito donde vienen 4 cosas muy importantes que Dios hizo y que tenemos que entender, hermano. Tenemos que estar ubicados en estas realidades. Ahora, ¿son cosas que van a suceder o que ya sucedieron? Acabamos de tener una clase en la escuela bíblica. Consumado es. Esto ya fue consumado. Esto ya sucedió. Esto ya lo hizo Dios. Ya estamos en el reino nuevo. Ya sucedió todo esto. Pero ¿por qué a veces seguimos viviendo tan atorados en tantas cosas? Porque nos falta entenderlo, creerlo, comprenderlo, ¿verdad? Y adecuarnos a vivir con estas realidades y verdades en el nuevo reino. Bien, vamos a comenzar. Hay 4 cosas. La primera de la que vamos a hablar, porque es lo primero que se tiene que hacer, es redención. Redención. Dice ahí que fuimos rescatados o que hubo redención, ¿verdad? La palabra redención, del griego apolotrosis, significa recuperar algo por medio del pago de un rescate. Recuperar algo que éramos de Dios, ¿sí sabía o no? Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios para un propósito maravilloso, pero por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios y ahora pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ya saben cuándo fue eso, cuando el hombre le entregó, ¿verdad? Prefirió obedecer a la serpiente en vez de a Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios y ahora viene Jesús a pagar un rescate para recuperar a la raza humana, para reinstalarla en el propósito original para la cual fue creada. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, dice apolotrosis, recuperación de algo o alguien mediante el pago de un rescate. Eso es redención. Vamos a hablar un poquito, algunos textos que nos hablan de lo que es la redención. ¿Cuántos somos redimidos? Costamos caro. Como cuando hay un secuestro, ¿verdad? Ya les he platicado, cuando yo vivía en Sudamérica y en alguna noticia se hablaba de un secuestro, usaban esta palabra. A mí me llamaba la atención. Que decían, están pidiendo $100,000 por la redención. El rescate, el pago del rescate. Eso significa esa palabra. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos estamos conscientes que costamos caros? Se pagó un precio por nuestra libertad, hermanos. Se pagó un precio muy alto. Yo lo he dicho, muy alto para semejante cosa que compró. Estoy hablando de mí, no usted. Oh, qué bueno que el Señor le alcanzó para comprarlo a usted. La verdad, yo a veces digo, ay Señor, qué carísimo te salí. Seguramente algo grande quieres hacer conmigo. Seguramente hay un plan atrás de esto, porque el precio fue alto. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sí sabes eso? ¿Sí estás consciente? Entonces, ¿por qué dices, es mi vida, yo hago lo que quiero, es mi cuerpo, yo soy así que, o sea, ¿de dónde? Porque no tenemos esta conciencia clara, esa es la realidad. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues, ¿se acuerdan para qué fuimos comprados? Para reinstalarnos al propósito original, que era glorificar a Dios. Entonces dice,
Habéis sido comprados por precio, glorificad. Pues estoy leyendo la Reina Valera. Ahora pongan ahí la otra, ¿no? Cuando tenga una, pongan la otra, por favor. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuántos saben que su cuerpo ya no les corresponde, no les pertenece? Dos amén. Los demás, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, yo le pongo lo que quiero, yo le tatúo, le pinto, lo que sea, le perforo donde se me dé mi regalada gana y le meto lo que le quiera meter, porque es mi cuerpo. Pues dice la Biblia que no te pertenece, que ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo te pertenecen, que costaron un precio alto, alto. Habéis sido comprados por precio. ¿Sí sabes que Dios te compró con la sangre de su Hijo para que fueras templo de su Hijo resucitado? ¿Sí saben o no? Son de las cosas que decimos que somos cristianos. Tenemos que crecer en este entendimiento y en estas verdades, hermanos. Entonces dice: pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Arranca la hoja, pues, táchala. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Tu cuerpo y tu espíritu, los cuales son de... estarían achicharrados ahorita en el infierno. Pero Dios lo compró, lo rescató para que fueran templo de su Hijo, templo del Espíritu Santo. Somos templo. ¿No sabéis que son templos del Espíritu Santo? Bueno, ¿y sabes qué? Tenemos que glorificar ahora a Dios por medio de nuestro cuerpo, porque por medio del cuerpo se expresa lo que hay en el alma, y el alma sujeta al Espíritu Santo glorifica a Dios. ¿Estamos? Entonces tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, que ya no es de nosotros, fue comprado por Dios. No nos pertenecemos, hermano. Si tú vienes de la iglesia donde eres hijo del rey y mereces todo, y tú eres, hermano, si eres hijo del rey, pero fuiste comprado por precio, ¿verdad? Y somos siervos para siempre y por la eternidad de aquel que pagó el justo precio por mí. ¿Se acuerdan que hemos cantado esa canción? Él pagó el justo precio por mí. Bien, 1 Pedro 1:18. Así es que, hermanos, ¿qué tuvo que hacer Dios para? Primero tuvo que pagar un rescate para sacarnos de ahí, a donde pertenecíamos. Ahí donde estábamos cautivos, ahí donde nos tenían encarcelados. Se me vienen a la mente esas películas, ¿no? En jaulas así de bambú, todos fregados en el... picados por moscos, todos ahí estaban los soldados atrapados. El Señor tuvo que pagar un rescate para sacarnos de ahí. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. 1 Pedro 1:18. ¿Sí saben o no saben? Pues aquí dice, ustedes saben. Tenemos que saber. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ahora la otra, hermano, pues. Dice, cámbiale. Milton de Oliveira. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa que fuimos? Lo dice el otro. Que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Miren, fuimos comprados con la sangre de Cristo cuando no valíamos nada ni servíamos para nada bueno. ¿Qué significa vano? Inservible, vacío, hueco, sin propósito, sin utilidad. O sea, miren, el Señor vino y compró un bote vacío, arrumbado, pateado de un basurero. Estoy hablando de mí. No, usted era. Compró un monumento el Señor. No, tuvo que pelear en la subasta hasta que le llegó al precio, hermano. Pero ahí dice la Biblia, ¿o no?
nuestra vana manera de vivir. ¿Regresa Luna para molestar? Perdón, pero para predicar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, ¿cómo era tu vida? Vana manera de, vana, inservible, infructuosa, sin propósito, sin valor. De tu vana manera de vivir, de mi vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Dónde están los papás de los pobres muchachos inútiles de hoy? Perdón, no, como herencia de la naturaleza caída, destituida de la gloria de Dios, éramos incapaces de hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Claro. Recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahí está hablando de cómo fuimos rescatados. Bueno, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre perfecta y única de Cristo fue el único precio suficiente para rescatarnos de nuestra inútil manera de vivir. Y dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. 1 Pedro 1:18, perdón. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuál fue la moneda con la que se pagó nuestro rescate? La preciosa sangre de Cristo. El Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin falla, sin tacha. El único hombre perfecto y santo y justo que ha pisado esta tierra. Jesús. Su sangre fue derramada para rescatarnos. Dice que no tiene pecado ni mancha. Bueno, ese fue el Cordero de Dios que decía Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:8. Redención. ¿Está aprendiendo redención o no? No llegamos aquí gratis. Alguien pagó. Alguien pagó para rescatarnos. Romanos 5:8 y 9 dice así. Se lo leo en la Reina Valera, le van a poner la otra. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el pago. ¿Cómo pagó Dios? Con su Hijo, con la sangre de su Hijo. Pues, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Qué importante entender que de lo que fuimos rescatados es de la ira de Dios, hermano. Todo ese reino de tinieblas iba a recibir la ira de Dios, el odio de Dios contra el pecado, y de eso fuimos rescatados. Hebreos 9:12, este texto pues ya saben que es el que a mí más me gusta para hablar de redención, y dice así, que Cristo entró una vez en el tabernáculo celestial, no hecho de manos de hombres, sino en el cielo mismo. Al trono de Dios entró Jesús y dice que obtuvo esta redención, no por la sangre de machos cabríos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Regresas? Dice, no por sangre de machos, ¿no es la que yo tenía? No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Con su propia sangre, ahora sí. Entró al lugar santísimo. ¿A dónde entró? Al lugar santísimo, al mismo trono de Dios. Una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Eso es eterno, hermano. O sea, eso de que si fallas ya te perdiste la salvación, eso es una herejía.
no es verdad. La redención que obtuvo el Señor es eterna. ¿Sí dice así? Eterna redención. Es un rescate que vale para la eternidad. No se vence. Ya pasaron 2 años, ya se venció la letra, oiga. Ya debe otra, si no es la renta de tu casa, ¿verdad? Dice, ya pagué la renta, pero dentro de un mes la tienes que volver a pagar, ¿cierto? Pero esta redención es eterna, eterna, eterna. ¿Por qué? Porque es la sangre perfecta de Cristo que tiene vida eterna, que es la eternidad. Entonces, bueno, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, ¿por qué eres cristiano? Di, porque Dios me compró con la sangre de su Hijo. ¿Sí o no? ¿Sí sabes eso? ¿Sí lo entiendes? Entonces, ¿a quién le pertenece tu cuerpo, tu vida? ¿A quién le pertenece? ¿Quién la compró? ¿Para hacer la voluntad de quién? Bueno, empecemos por a ver si lo entendemos, ¿no? Ya que podamos un día vivir para Él, como debería de ser, porque somos de Él. Entonces glorificaremos a Dios. Entonces, híjole, sigamos. ¿Qué sigue después? Cuando se pagó el precio, entonces pudimos ser liberados. ¿Ok? Ya se pagó el precio del rescate. Recibo el precio. El malandro, aquí imagínense el secuestrador, recibe el precio y ya sueltan, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Fuimos liberados. Se pagó el justo precio, se derramó la sangre preciosa de Cristo y fue el precio de la sangre de Cristo lo que pudo rescatarnos, y entonces fuimos, diga, soy libre. Entonces fuimos liberados. Se dijeron, a ver, Juan Pérez, a la reja con todo y Chivas. Ya alguien pagó tu condena. Ya no debes nada. ¿Sí sabes que eso pasó contigo? Y fuiste liberado, fui liberado. Pero ¿cuál mérito tuviste? Ninguno. Fue porque Cristo pagó con su sangre el rescate. ¿Estamos? Fuimos liberados. La palabra griega aquí es ruomai, liberación, ¿verdad? Quedar libre. Romanos 6:7. ¿Somos libres, hermano? ¿Somos libres? ¿Necesitamos saberlo? ¿Sí sabe que ha pasado varias veces en la historia de la humanidad? Cuando en un país queda abolida la esclavitud, pero hubo unos lugares donde no se enteraron y la gente siguió viviendo como esclavos porque no se enteró. Usted debe de enterarse. Usted es libre. Usted fue liberado de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación por medio de la ley, hasta del viejo hombre que era usted mismo. Lo agarró el Señor, lo clavó en la cruz para darle libertad de su propio yo, que lo traía más amolado que el diablo. Fuimos liberados, hermano. Se pagó un precio por ese rescate y ahora somos libres. Romanos 6:7 dice, pues cuando morimos con Cristo, lo que le estoy diciendo, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Antes éramos, ¿qué? Esclavos del pecado. Pero ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Romanos 6:14 dice, el pecado no es más su amo. En la Reina Valera dice, el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque el pecado no se enseñorea, ya no es tu señor el pecado. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué dice así? Porque la ley lo que hacía es que te acusaba y te condenaba por cuanto no podías obedecerla, ¿cierto? Eso, la ley condena, la ley mata, la letra mata. ¿Por qué? Porque te da un mandamiento que no puedes cumplir. Entonces eres condenado a muerte. Entonces dice,
Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, no, el entender estas cosas maravillosas no es para darle rienda suelta al pecado, sino para entender que ahora somos deudores con Cristo, que pagó por nosotros y por nuestra libertad. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad. ¿Cómo dice la Biblia que vivimos? En la libertad. ¿Ven la tremenda desgracia que después caigamos y seamos esclavos de la pornografía? Esclavos de las relaciones insanas. Esclavos de vicios, esclavos en relaciones que Dios detesta, en actitudes. Fuimos liberados, hermano. Y costó cara la libertad. ¿Ya vieron, verdad? ¿Qué costó nuestra libertad? Se pagó un precio por nuestra libertad, hermanos. Dice, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 8:2. ¿Quién nos compró? ¿Con qué pagó? ¿A quién le pertenecemos? Fíjense, Romanos 8:2, Nueva Traducción Viviente. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Por qué éramos condenados a muerte? Por el pecado. Pero ahora el pecado ya no se enseñarea de nosotros, y ahora podemos decir no. Porque ahora nos fue dado un espíritu de poder, de amor y de... ¿Cómo andaba antes? Con demonio propio. Ahora, ¿cómo estamos? Con dominio propio, ¿verdad? Y podemos decir no. ¿No? Ay, ¿a poco no se te antoja? Sí, fíjese, porque la carnita. Pero no, yo voy a agradar a mi Señor, ¿verdad? Ya no me pertenezco. Ahora hago lo que Él quiere. Y Él no quiere que vaya. Él no quiere que participe. Él no quiere que me enrede en estas cosas. Ahora nosotros somos libres. Dice, nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Juan 8:36. Se pagó un precio por nuestro rescate y fuimos liberados. A mí me encanta el pasaje donde dice Jesús, ¿cómo puede ser despojada la casa del hombre fuerte? Y aquí está hablando del reino de las tinieblas, de Satanás. ¿Cómo se puede despojar al hombre fuerte si antes no se le ata? Tiene que venir uno más fuerte, ¿cierto? Tiene que venir uno más fuerte y lo ata y le despojan de todos sus bienes. Está hablando del reino de las tinieblas, que viene Jesús, que es más fuerte, que ata al hombre fuerte, al diablo, al reino de las tinieblas, y nos rescata a nosotros, que estábamos bajo el dominio, ¿verdad?, de este mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Así que si el Hijo los hace libres, Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque no hay nadie más fuerte que Él. Dice Jesús, ahora ustedes están en el hueco de la mano de mi Padre y nadie los puede arrebatar de ahí. ¿Dónde están los que son libres? Se pagó el rescate y ahora ustedes son liberados, hermanos. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿En verdad Cristo te ha liberado? ¿En verdad Cristo te ha liberado? Entonces, ¿por qué seguimos siendo esclavos de ciertas cosas que nos destruyen?
Dice Pablo que si nos hacemos esclavos de algo, ¿verdad? Si caemos en un pecado, nos volvemos esclavos nuevamente. Pero ¿sabe qué? Es la carne, hermanos. Esta carnita tiene tendencia al pecado. Necesitamos irla matando de hambre. No satisfagáis los deseos de la carne. Y eso nos va a mantener en la libertad que ya fue pagada por esa redención maravillosa de la sangre de Cristo. Por eso dice así: por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. ¿Estamos asegurándonos de permanecer libres, hermanos? Mire, hay tantas cosas que nos pueden atrapar y esclavizar y atarnos. Tanta cochinada, tantas ofertas, tantas ideas, tantas ideologías, tantas cosas que parecieran inofensivas, pero que nos distraen de la vida y del propósito de Dios, que costó la sangre de Cristo, por cierto. Asegúrense de permanecer libres. ¿Cómo debe permanecer usted? Libre. No se deje atrapar, hermano. No se crea que usted ocupa esto, que le firme a 50 meses, que en apoyos. Esos son engaños del enemigo para traerte agarrado. Créame, no necesita urgentemente esa pantalla. Créame, sin ese iPhone va a poder respirar usted. De verdad, hermano. No se deje atrapar. Eso y más cosas. Mire, hoy la pornografía tiene atrapada a mucha gente que hace rato estábamos cantando con las manos levantadas. ¿Saben cuánta gente hay atrapada por cosas así? Adictos a las redes sociales. Hay gente aquí que no puede dejar el cigarro. No puede dejar la pornografía. ¿Sabe que tiene una relación con un noviecito, una noviecita del mundo que lo está destruyendo y está ahí atrapado? No se deje atrapar, hermano. Fue liberado, costó la sangre de Cristo su rescate. Ahora asegúrese de permanecer libres y no se esclavicen. ¿Y aquí de qué está hablando? De la ley. ¿Por qué? Porque llegaban las ideas de judaizarlos, ¿verdad? De circuncídate, de guarda el sábado, de las fiestas. Bien, las fiestas judías y el Sukkot, y no necesita usted nada de eso. Usted no es judío, hermano. Usted necesita estar en Cristo. En Cristo todo eso se cumplió. ¿Estamos? ¿Sí? Para los judíos, a nosotros ni nos. Pero hay unos que se sienten, ay, es que yo necesito participar de eso. Si estás en Cristo, todo está consumado. Consumado es. Gálatas 5:1. Ya lo dijimos. Seguimos. Entonces ahora, ¿qué pasa? Ahí está la celda, el reino de las tinieblas, la potestad. Cristo viene y paga con su sangre en una cruz. Se abren las rejas. Somos liberados, hermanos, porque se pagó el precio correcto, maravilloso, altísimo. Y se abre la puerta y somos liberados. Somos libres. Bueno, afuerita estaban los helicópteros. Ahora hay que ser trasladados lejísimos, 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 a otro reino completamente diferente. Bien diferente de la vida en la que antes vivías, en la vida donde antes vivíamos. Con otro idioma, otra mente, otro gobierno, otras reglas, lleno de maravillas eternas. Tiene que haber un traslado maravilloso. Y aquí dice este texto que fuimos trasladados, ¿cierto? La palabra griega es metistemia. Ya saben que meta, siempre que vean meta es cambio, transformación, ¿verdad? Entonces, metas y temia es lugar. Somos trasladados a otro lugar. No te van a soltar aquí. Se abrió la cárcel, órale. Ya no perteneces aquí. ¿Entendió? Fuimos liberados, se abre la reja
eres libre, vienes celebrando y festejando, pero lo más padre es que no te soltaron para seguir viviendo en la misma inmundicia, en la misma cochinada, en las mismas cosas, hermano. Mire, cuando algunos de ustedes saben, hemos platicado de eso, yo soy trabajador social, yo estudié trabajo social y me especialicé en todo lo que tiene que ver con los reclusorios. Yo trabajaba en una fundación y me la pasé muchos años en la cárcel, pero diario entraba y salía, pero ahí me la pasaba. No, y pues si allá me hubieran agarrado, ahí yo les contara, ¿no? Pero esa es donde yo crecí, tratando cuestiones de farmacodependencia, soy consejero en adicciones, con un diplomado así bien chido. Esa es la cosa donde Dios me formó antes de venir a Cristo, ¿sabes? Y les voy a decir cuál es el problema de toda esa gente que recae y recae y recae y recae y recae. Y yo creo que muchos de ustedes conocen eso. Salen del anexo y llegan a su casa. Ahí donde lo violaron, ahí donde lo robaron, ahí donde se peleó con el cuñado, con el que se acuchillaron, ahí donde los mismos cuates, el mismo barrio, tarda más tiempo en llegar que... ¿Verdad que hemos sabido de todo eso? Sin juzgar, hermano, no estoy jugando, estoy poniendo un ejemplo, porque yo sé que aquí hay gente que ha vivido esto. Pero el Señor no hizo eso. El Señor abrió la cárcel, pagó el precio, anuló la carta de condena, la clavó en la cruz, ¿se acuerda? Se abre la cárcel, somos declarados justos para siempre, somos liberados, y no te dejó ahí, órale, vayas a no, te llevó a otro reino. Nos llevó a otro reino. No regresamos a la misma cochinada, hermanos. Nos trasladó del reino de las tinieblas, nos compró, nos liberó y nos llevó a vivir ahora al reino de la luz. Estamos en el reino de las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Esclavos de la carne. Ahorita lo vamos a leer. Y el Señor no nos regresó ahí, nos llevó a otro reino, a su Hijo, y tomó nuestra vida y nos sumergió en su Hijo para siempre. Nos sepultó en Él, nos bautizó en Él y quedamos sumergidos en Cristo, en el nuevo reino, en el reino de la luz. El reino de luz, ¿quién es la luz del mundo? Es un reino de luz, es Cristo, en el reino de Cristo, donde es un nuevo reino, un nuevo lugar, lejísimos, las reglas son diferentes, las metas son diferentes, es otro gobierno, es un reino eterno. Fuimos trasladados. ¿Cuántos sí se subieron al helicóptero? Ahí estaban las naves del Señor con los ángeles, Fuiste liberado, felicidad, todavía venías llorando con tu uniforme beige y con tu caso del rancho. Los que han tenido esas experiencias saben lo que estoy hablando, ¿eh? Por eso luego se sorprenden que les hablo todo el idioma del reclu. Pues claro, años estuve en eso. Tienes tu casito ahí para que te den de comer, ¿no? Tienes que hacer vagina, si no ni eso llevas. O sea, labores que haces ahí, trabajo. Entonces llegas ahí, vas por el rancho, que es la comida que hacen para todos. Los que tienen dinero pueden comprar en el restaurante, en la lonchería que hay allá adentro, ¿verdad? Entonces todavía sales ahí con tu traje beige, todo fregado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero eres liberado y estás feliz, estás llorando, ¿no? Tan deshidratado que es la única lágrima que te sale así. Hasta lo andas cuidando que no se te seque, ¿no? Bueno, ahí no es córrele, vete al barrio, cuéntale. No. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a trasladar a un nuevo reino. No vas a regresar a la inmundicia de donde te sacan. No vas a regresar, vas a ir a un reino nuevo, hermano.
Y desde ese reino, entonces, en ese reino, empoderados de ese reino, llenos de ese reino, sujetos a ese gobierno, entonces desde ese reino vamos a ser enviados a ir a rescatar gente. Pero primero, tú vas a cambiar de nacionalidad, de ciudadanía, de todo. Miren, este traslado, ponga atención. No escribí nada de esto porque si no, no avanzábamos, ¿verdad? Porque esto es un tema para hacer series. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿o no? De muerte a vida. De recipiente de la ira de Dios a recipiente de la gracia. De la vida temporal a la vida eterna. De Adán a Cristo. Y podemos seguirle. Fue un cambio radical a un reino completamente diferente. Primera de Juan 3:14. Entonces, usted fue trasladado a otro reino, hermano. A otro reino completamente diferente. Con otro gobierno, con otro rey, con otras metas y con otros propósitos. ¿Por qué hay tanto cristiano frustrado? Porque quiere lograr y luchar cumpliendo las metas de este mundo al que ya no pertenecemos. Y se la pasa frustrado toda la vida. Y nunca le alcanza a satisfacer. Porque nuestra ciudadanía ya no está aquí. Las cosas que nos llenan y nos satisfacen y nos hacen felices y bienaventurados están en el reino al que fuimos trasladados. Primera de Juan 3:14, ya, es que está apasionante este punto, pero hay que leer la Biblia. Primera de Juan 3:14, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. ¿Ve el traslado? ¿Dónde estábamos? En la muerte, destituidos de la gloria de Dios, éramos reos de muerte, dice la Biblia, y hijos de ira. Son algunas de las expresiones donde estábamos. ¿A dónde fuimos trasladados? A vida, a la vida de Dios, a la vida de Jesús, a la vida eterna. Dice, hay que demostrarlo amando a los hermanos. Así demostramos que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Primera de Pedro 2:9, este es de los más famosos pasajes de este tema, ¿no? En la Reina Valera, ahorita les ponen la otra, ponen la Nueva Traducción Viviente, por favor, ahí. Dice en la Reina Valera, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ven lo que ahora eres? Reyes y sacerdotes, un pueblo santo, apartado para Él, adquirido por Dios. Ya vimos esto, no lo vamos a repetir, se pagó con la sangre. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Ustedes, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios, ¿o sí? O sea, ahí no éramos pueblo de miren, hermano, los purépechas, ni los aztecas, ni los totonacas, ni los acapuaxtlas éramos el pueblo de Dios. Entonces, no eras pueblo de Dios. Pero ahora sois pueblo. Vean el traslado. De ser un pueblo lejano, por allá olvidado, ahora eres el pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora la gracia de Dios inunda nuestra vida. ¿Cierto? Vean el cambio, vean el traslado. Es maravilloso, ¿no? Por eso yo siempre digo, no deberíamos de parecernos a la gente de afuera. O sea, ¿en qué? No, somos diferentes, hermano. Somos hechos de Cristo para empezar. Dice que la sustancia en que hicimos a la nueva criatura, que Dios hizo a la nueva criatura, es Cristo. Ya no, somos una raza diferente. Fuimos trasladados a una realidad diferente. Nuestra realidad es Cristo en nosotros. Dice, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Efesios 2, del 1 al 9. Más ejemplos. Y Él les dio vida a ustedes, le leo yo la Reina Valera,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿A dónde nos llevó? A la vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Se acuerda cuando andaba en eso? No os hagáis. En otro tiempo, ya no, ¿verdad? Ya no, eso fue en otro tiempo. Fíjate, siguiendo la corriente de este mundo. Ay, mi primo tiene eso, mi primo el narco tiene, pero yo también quiero. Ay, mi compadre, mira lo que tiene, lo que construyó, yo quiero. O sea, no es lo mismo. Hermanos, yo sé que esto cala, pero no somos de ese reino. No son esas metas las del Hijo de Dios, ni somos de aquí. Tenemos que construir en otro reino. ¿No Jesús dijo? Dejen de andar haciendo tesoros en la tierra. ¿No dijo? ¿O le estoy inventando? Donde el ladrón hurta y el orín corrompe, ustedes hagan tesoros en el cielo. Ahí van a estar la eternidad, aquí 80, 90, cuando mucho, tú pandeado. Para saber quién le va a gustar a tu hija y se va a quedar con todo. Eso cala, ¿va? Bueno, ya, sigamos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, nos habíamos conformado al plan del mundo que está bajo el maligno. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que rechazaron a Jesús, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Diga otro tiempo. No deberíamos andar en eso. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. A ver, diga, eso fue en otro tiempo. Ya no andamos en los deseos de nuestra carne, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ay, hermano, aunque se está grabando, aunque sea, ayúdeme para que salga bonito. ¿Verdad que ya no andamos en la satisfacción de los deseos de nuestra carne? No. Eso fue en otro tiempo. Claro. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos desviados de nuestra mente carnal. Y éramos por naturaleza, porque antes éramos pecado, hermano. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, ¿o no? ¿Y ahora qué somos? Pero Dios, ay, cuando llega el pero de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, ay, gracias, Dios es rico en misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo. Ni siquiera se puede comprender, es mucho para nuestro cerebro que Dios nos haya amado de esa manera, siendo lo que éramos. ¿Se vimos una probadita de lo que éramos, hermano? Pero Dios, que rico en misericordia, nos amó tanto que aún estando muertos en nuestros pecados, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados, en la cochinada, sentenciados a muerte eterna, destituidos de la gloria de Dios. Pero Él era tan bueno que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hizo? Juntamente nos juntó a Jesús. Tomó nuestra vida, pagó el rescate, nos liberó y nos metió en Él. Nos trasladó a Cristo, hermanos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? En Cristo Jesús, sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahí estamos el día de hoy. Ahí estamos. ¿Cuánto cristiano está en Cristo Jesús, sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, mirando para la tierra? Ay, no me pude comprar el Mustang. Allí va, va con su amante, pero ahí con hermanos. Ahora, otra vez, ya sé, los están ofendiendo. Y si Dios te lo da, disfrútalo. Si Dios te lo da, disfrútalo.
Dios bendice nuestro trabajo. Dios nos quiere bien. Pero nunca se te olvide que cada cosa que te da es del reino. Es del reino. Y para su gloria. Y nos da siempre un poquito más. ¿Cuánto reconoce que Dios nos da un poquito más? Para que compartamos con los que padecen necesidad. ¿No es así la palabra? Sigamos entonces, dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad. ¿Cuántos quieren que Dios muestre sus abundantes riquezas de su gracia en nosotros? ¿Sí le gustaría? Ya lo hizo, hermano. Nos ha llenado de riquezas maravillosas. Pero, ¿y la Cheyenne, pa? Mira, hijo, todo lo que puse en Cristo, mi hijo, te lo di a ti. Y la Cheyenne, así anda el pueblo de Dios. Así anda. Porque por gracia sois salvos. Fue un regalo, no nos lo merecíamos, hermanos. Es para andar remolineando todos los días, gozosos de esta maravilla, de este regalo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo único que te dejó entrar a ese regalo es que creíste. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Toda esta salvación, todo este plan, Dios te lo regaló. No por obras para que nadie se gloríe. No se sienta muy por ser cristiano, ser hijo de Dios, hermano. Voltea a ver la gente que está perdida. De ahí nos sacó el Señor. ¿O de dónde nos sacó, hermano? De lo de Bar, ¿verdad? Dígalo de Bar. Los tres que estudian saben lo que les estoy diciendo. Los demás disimulan así como, no, yo también sé. Porque está en la Biblia el ejemplo. Desde lo de Bar a sentarte a la mesa del rey. Eso es lo que hizo Dios. Ya le están preguntando, ¿de cuál es? Dime, viejo. Ahora sí, dime, viejo. Tú sí sabes, mi amor. Efesios 2:12 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Dónde vivíamos? Y fuimos trasladados ¿a dónde? A vivir en Cristo. ¿Ven el traslado? La gran mudanza que hizo Dios. El gran rescate y traslado que hizo el Señor. Dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. No era para ustedes, no estaban incluidos. Ustedes vivían en este mundo, ustedes gentiles, vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero ahora, ¿cómo vivíamos, hermano? Sin Dios, sin esperanza, sin una promesa para nuestro linaje, sin un Mesías que vendría a nosotros. Eso era para los israelitas. Nosotros estábamos apartados de eso. Apartado de ti, ¿cómo decía? De este mundo sin luz, sin esperanza. La cancioncita. ¿Quién se la sabe bien? Me cuatrapeó ahora sí. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Lo sacaron de aquí, el cantito. ¿Sale? Y dice, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron hechos cercanos. ¿Por medio de qué? De la sangre. Se pagó un precio de Cristo. Último punto. Y se nos otorgó el perdón de los pecados. Viene el Señor, nos redime, nos paga el precio, somos liberados, nos arrebata de la potestad y del gobierno de las tinieblas y nos traslada a su Hijo. Y como su Hijo fue a la cruz para terminar con el pecado, nos fue otorgado junto con Cristo por los méritos de Él, porque al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justos por medio de Él. Y se nos otorgó
el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Entonces aquí vemos 4 cosas que hizo el Señor, hermanos, para que hoy podamos disfrutar y echar mano de la vida eterna y de la gran herencia del pueblo de Dios. Dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Esa sangre borró para siempre, fue el pago por los pecados de la humanidad. Efesios 1, 7. Hermano, tus pecados fueron borrados, son perdonados. Cristo pagó. Él recibió el castigo en contra del pecado de la humanidad para destruir en su cuerpo el pecado. ¿Ven? De toda la humanidad. Nos estaba representando a todos. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos pecados debes delante de Dios? A ver, de los que hiciste hoy. Dice la palabra de Dios: si confesares tus pecados, abogado tenemos para con el Padre. Él es justo, ¿verdad? Y Él nos limpia de toda maldad. Porque ya fueron pagados esos pecados. Pero necesitas estar consciente, hermano. Y no, este entendimiento no es un permiso para pecar. Es un compromiso de fidelidad a Dios, a la santidad, a la que fuimos llamados. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Hermanos, la justicia de Dios fue satisfecha con la sangre de Cristo. Ya no hay pecado, ya no hay delito que perseguir, hermano. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted no va a ir al trono blanco a ser juzgado. ¿Sí sabía? Hermano, aunque se haya quedado dormido otra vez en la prédica, usted está en el cielo. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, ¿no? Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por medio de quién? ¿Y de cuántos es Señor? Señor nuestro. Ya no hay pecado, hermano. No hay. No se te va a acusar por ningún. Claro, aquí el diablo te va a estar acusando, Pero tú tienes un compromiso a seguir creciendo en la santidad del Señor. Porque ahora el santo habita en nosotros, ¿sí o no? El pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué seguimos pecando entonces, pastor? Explíqueme. Por tu carnota. Yo por la mía, ¿no? Claro. Pecamos porque la carne tiene tendencia al pecado. Y mientras le sigas dando de comer, mientras sigas satisfaciendo lo que la carne pida, va a estar fuerte. Y a veces te va a tirar la mordida y te va a arrancar un pedazo. Pero ahora el santo habita en nosotros. El cristiano no produce pecado. Peca por falta de madurez, por esa carnita que tenemos que ir matando de hambre, ¿va? Bueno, en la mañana hablaba con unos hermanos de un ejemplo bien bueno, pero ya no nos alcanza el tiempo para la otra.
Colosenses 2, 13 al 15, sin duda uno de los mejores textos para hablar de lo que hoy platicamos, pero vendrá en las próximas semanas, ¿verdad? Colosenses 2, 13 al 15 dice: y vosotros, ustedes los gentiles, los que no son judíos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, se les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. ¿Cuántos? ¿Cuántos dice ahí? Uno que otro. Hermano, hasta irle a la América está perdonado. Espero que reacciones y quites esa inmundicia de tu vida. Fuimos llamados a santidad. Pero ¿cuántos fueron perdonados? Todos. Todos. Sí, ese que te estás acordando ahorita. Ese que te estás acordando ahorita que ni los de al lado saben. Ya fue borrado. Fue borrado. Fue cubierto con la sangre de Cristo. Perdonando, dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, donde salíamos culpables, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora fíjense lo que pasó. La liberación, se rompen las cadenas, se abren las rejas, se paga el rescate y el reino de las tinieblas fue despojado. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los ridiculizó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos 5, 1 y 2. Terminamos. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Gracias a quién? ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos liberó? ¿Quién nos trasladó? ¿Quién pagó por todos los pecados para que hoy seamos declarados justos? ¿Qué hiciste tú? Creíste. Cree, hermano. Sé creyente. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Romanos 8, 1 y 2, pónganse de pie. Romanos 8, 1. Ya no hay pecado que perseguir, hermano. Usted es santo a los ojos de Dios. Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Los que reconocen que ya fueron comprados, que tienen un dueño o un Señor, que no son dueños de su vida, sino que tienen un Señor. ¿Cuántos ya lo reconocen? Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dar un aplauso al Señor. La obra maravillosa que hizo, ¿verdad? Pagó el precio muriendo en la cruz, derramó su sangre, pagó el rescate, abrió las rejas, nos liberó y nos llevó muy lejos de la vida que teníamos. Muy lejos de la vida que teníamos, hermanos, al reino de la luz de su Hijo. Y ahí quedaron perdonados todos los pecados, por cuanto Él mismo fue el que derramó su sangre. Él mismo nos justifica. Si no crecemos en este entendimiento de estas cosas, vamos a seguir viviendo vidas bien limitadas y andar bien estresados, correteando las cosas por las que anda correteando la gente que no está en Cristo y no es del reino. Repito, no quiere decir que ya no trabaje. Trabaje mejor que nadie porque usted es del reino. Administre mejor que los demás porque usted es del reino. Usted tiene la mente de Cristo.
Y lo que le da, disfrútelo con más gozo y alegría que los de allá. Y cuando Dios le dé de más, compártanlo con los que tienen necesidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Qué maravillosa obra, Señor, has hecho por nosotros. Y ahora en tu reino queremos aprender a disfrutar de esa herencia. Queremos aprender a echar mano de esa vida eterna que recibimos. Señor, perdónanos cuán distraídos andamos en todas las cosas que ofrece este mundo. Pero Señor, queremos rectificar y queremos cambiar de rumbo. Tú nos trasladaste a una nueva realidad. Esa realidad es la vida de tu Hijo. Enséñanos a vivir en ella para agradarte y glorificarte en esta vida y en la que sigue. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano.